Secretaría de la Iglesia. ¿Estamos vivos? Sí. Estamos en vivo acá en el Bautista Emanuel y hoy vamos a seguir con el estudio de Romanos. El maestro estaba recién, ¿sí? Kevin. Y vamos a escuchar al hermano Kevin traer un mensaje. Mientras está viniendo con agua, vamos a dar algunos anuncios de este día. Hoy, mediodía, día 14, tenemos el seminario penúltimo. Domingo que viene, hermanos, va a ser la última clase, va a ser tareas y cosas. Pero venga, todos los alumnos de la clase que están estudiando la consejería bíblica. Bien, pasa adelante, hermano Kevin, darnos la enseñanza del tiempo que queda. Buenos días, iglesia presencial, los hermanos que vienen gratis, los hermanos, mejor dicho, los alumnos, estudiantes, ¿sí? Algunos tienen una connotación negativa, pero bueno, para hacer un repaso, la intención es hacer un repaso con qué propósito para después introducirnos de lleno con el tema de la conciencia, que es algo muy complejo y bueno, después lo vamos a ir explicando un poco mejor, pero para que no se quede centrado en una perspectiva solamente bíblica, sino desde varias perspectivas en cuál es el caso en sí. Pero para hacer un repaso y engancharnos en sí con la conciencia, vamos a hacer un repaso de lo que se viene en el capítulo 1 en esta clase, en las diferentes sesiones, en las diferentes clases, Romanos capítulo 1, ¿sí? ¿Y en qué consiste dicha facilidad de poner un tema, ¿sí? Vamos a ir para introducirnos me olvidé, el capítulo 1 y Romanos 8, capítulo 1. Va a ser capítulo 1, me olvidé, también lo numerito. Bien, o sea, pensando desde esta perspectiva, ¿sí? Y porque esta es esa imagen alusiva a Romanos capítulo 1, el Evangelio de Dios. Por naturaleza el hombre tiene que escuchar algo, ¿sí? Si bien es cierto que no todos los seres humanos tienen la habilidad auditiva, pero de alguna forma les llega, se les comunica, se les transmite, y los humanos somos receptores de mensajes en sus diferentes cualidades. Ahora, cuando la situación se desborda, la situación está fuera de los controles, fuera de los términos, y el hombre empieza a angustiarse, a enojarse, a entrar en rabietas, se le aconseja dejarlo un momento en solitario, que tome un momento de pausa, o se le puede acompañar con cierto de música relajante. Independientemente del estilo de música, el género, pero pensando en un ejemplo bíblico, realmente el rey Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba por cierto momento. Y el rey Saúl contrató ¿a quién? A David. Y David venía al templo, al palacio, a tocar simplemente el arpa, no solamente como su deguste emocional de transmitir un mensaje sonoro, audible, apacible hacia el rey, que lo tranquilizara de dicho espíritu que lo demonizaba y lo atormentaba, sino también porque estaba sujeto a la autoridad de su rey, del rey Saúl. Por eso es que está esta imagen alusiva de partituras que transmite la música, que de igual forma pueden llegar a tranquilizar el alma, en general siendo creyente o no. Ahora, esta es la misma idea que transfiere el Evangelio de Dios en el capítulo 1, ¿sí? Vamos a ir repasando las diferentes características que se vieron allí. La siguiente menciona, para hacer un repaso de todo el contexto en sí, de lo que refiere al libro de Romanos capítulo 1, y pensando la importancia en sí que tiene todo el libro, porque no solamente podemos empezar allí en el capítulo 1, sino que tenemos que recordar cómo se llegó a posiblemente fundar, que no tiene un relato inmediato, sino que se menciona que seguramente lo más probable es que fue después del Pentecostés, cuando se hablaron más de 12 idiomas presentes allí en Hechos capítulo 2.
Pero no solamente eso, sino que Pablo seguramente lo escribió durante su tercer encarcelamiento romano, pero a su vez fue instituido como ciudadano romano, judío, y esto lo podemos ver en detalle en Filipenses capítulo 3, pero como menciona más adelante allí, a griegos y a no griegos soy deudor. Esto es cuanto a la importancia que tenía Pablo con ellos y conociendo la comunidad de la ciudad imperial romana y conociendo al pie de la letra las diferentes leyes que allí se suscitaban en la capital del imperio, cómo es que él se adelantaba a las posibles objeciones, acusaciones que podrían tener los diferentes oyentes que iban a recibir dicha carta. Todo simplemente porque la ciudad de Roma había necesidad de justicia. Había necesidad de que alguien ponga la mano dura, de que realmente haya un mismo nivel, una misma vara, tanto para los ciudadanos, las élites, los nobles de la ciudad romana, así también para los empleados. Pero no una necesidad de una justicia sencilla, terrenal, humana, sino la necesidad de una justicia divina, es lo que va a introducir Pablo, refiriéndonos al Evangelio de Dios. Siguiente, vamos a ver un poco más en cuanto a la introducción. ¿Sí? Ahora, la importancia en sí de toda la Biblia se puede resumir tranquilamente en el libro de Romanos. Un buen ejercicio que se menciona para todos los predicadores es explicar el Evangelio de Dios visto desde todas las perspectivas de los 66 libros. ¿Sí? Y es un lindo ejercicio que se amerita. Pero también Pablo, conociendo las diferentes comunidades romanas, a los griegos, a los que practicaban dichas costumbres paganas, a los que se acostaban varones con varones, a los adúlteros, todo lo que menciona más adelante, los diferentes castigos, mejor dicho, los diferentes estados y acciones que practicaban los ciudadanos de allí de Roma en Romanos capítulo 1. Pablo, conociendo su totalidad allí, todos los que habitaban allí, hay un cambio de evangelio. ¿Y esto a qué amerita? Pablo, antes llamado Saulo, ahora llamado Pablo. Pablo, antes conociendo al pie de la letra toda la ley de Dios, pero ahora en Cristo conociendo el Evangelio de Dios. Antes siendo el ciudadano más ilustre, noble, romano, ahora pasando a ser siervo del Evangelio de Jesucristo. No solamente el hecho de que tenía en sí toda la importancia del Pentateuco con los profetas, todo el conocimiento adquirido bajo las diferentes enciclopedias, todo lo que tenía y requería importante, ahora también lo tiene que bajar a un nivel no tan ilustrado, no tan enciclopédico para comunicarlo a las diferentes etnias que allí habitaban en la ciudad de Roma. Esto es lo que implica en sí mismo en la persona de Pablo, ese cambio de pensamiento, ese cambio de paradigma, ese cambio de perspectiva de decir, ya no pienso como antes, ahora soy una nueva persona en Cristo. Es por eso que se presenta ahí en la siguiente, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Esto es a modo de lo que Baxter menciona, ¿sí? Y se mencionaba más antes, que en sí el libro de Romanos es uno de los libros más excelentes para un estudio sistemático y todo lo que esto conlleva, y se pueden escribir millones de comentarios referentes a esto, pero a su vez es el libro más sencillo que se puede llegar a explicar a toda persona, ¿sí? Tanto el alfabeto como la carta magna de la cristiandad evangélica. Martín Lutero se sentía a gusto con dicho libro, porque en sí encontraba satisfacción a su condición de miserable, sentía esta justicia es la que satisface mi necedad. Romanos capítulo 1, versículo 1 menciona, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. La siguiente. ¿Sí? Bueno, un repaso de lo que se va a venir a... Dentro del libro de Romanos podemos exponer aproximadamente 4 temas generales. ¿Sí? La necedad del capítulo 1 al 3, la provisión de la justicia, el rechazo de Israel de su justicia, en cuanto a algo más aparte y específico, y del capítulo 2 al 16, puntos bien prácticos. Esto es a modo de introducción, repaso de todo lo que se vino hablando hasta el momento. La siguiente. Ahora, lo que
que se viene aplicando en la tercera lección, mejor dicho, barra segunda, es que sí, volviendo a la iniciativa, el capítulo 1 refiere al Evangelio de Dios. Un emisor, un receptor, un mensaje que se va a comunicar. En este caso, lo que Pablo está suscitando en el capítulo 1, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es curioso cómo a lo largo del capítulo 1, si bien hay diferentes temas, pero ya introduce el tópico que va a introducir a toda la carta magna, al Evangelio de Dios, conociendo los diferentes hábitos, las diferentes circunstancias, los diferentes problemas que estaban allí presentes en Roma. Pablo dice, este es el mensaje, esto es lo que se va a comunicar, esto es para lo que fui apartado, esto es para lo que fui llamado. Entonces en sí el Evangelio de Dios necesitaba un mensajero, y necesita mensajeros. Necesita que alguien vaya y lo comunique. Necesita que personas, tales como Pablo, vayan y compartan y comuniquen qué es el Evangelio de Dios. Y nótese bien la diferencia, el Evangelio de Dios, no cualquier Evangelio, ¿sí? Porque tranquilamente todos acá, los hermanos y los que estén escuchando, tienen en sus características propias de la semana diferentes tipos de evangelios, diferentes tipos de buenas noticias. Pero un ejercicio bien arduo, bien difícil para la mente humana es cuáles de dichos aparentes evangelios son realmente evangelios de Dios. Evangelios que provienen de lo alto, del Padre que hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Realmente, ¿cuáles de ellos es perteneciente al Evangelio de Dios? No solamente el Evangelio necesita un emisor, un comunicador, alguien que vaya y comparta, sino en sí, ¿qué le voy a compartir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a comunicar? ¿Cuál va a ser el tema a tratar? Hola, ¿cómo estás? Bien, te quiero hablar. ¿De qué me vas a hablar? Bueno, de cómo el tratado. Y ahí te lo explica. Necesita, obviamente Pablo, teniendo un contenido enciclopédico bajo sí mismo, él no tenía la imprenta en su tiempo presente. Él no tenía un abecedario, este es el Evangelio de Dios. Él iba y lo comunicaba. Y es un ejercicio arduo escribir 16 capítulos. Y es un ejercicio arduo también pensar la forma en que dicha carta iba a llegar a la ciudad de Roma. Es por eso que Pablo, a partir del capítulo 1, versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Podríamos hasta ahí dar una breve definición del contenido de lo que refiere en sí el Evangelio de Dios. No el Evangelio, sino el Evangelio de Dios. Esto es algo que se refiere en abundancia a Pablo a lo largo del capítulo 1. Y esto es lo que y lo que se va a seguir viendo es el impacto, no solamente el impacto social que va a venir más adelante, que como menciona más adelante, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo conocido en ese momento, sino eso se puede referir al impacto social de la propagación misma del Evangelio de Dios, pero sino también el impacto en la conciencia de las diferentes personas que oyen dicho Evangelio de Dios. El impacto, las consecuencias, porque es algo inexcusable que el niño, por más que haga alguna travesura, en sí mismo siente algún tipo de grave culpabilidad. Siendo grande, si bien es fuerte, es cierto que dicha culpabilidad se va aminorando, pero allí sigue existiendo esa voz pequeña de la conciencia, ese pequeño
grillos que nos molestan. Pero esto es algo existente, esto es algo evidenciable y que realmente nos debe mover y decir, ¿por qué es que sigo siendo tan vil, miserable, pecador? Esto es lo que nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué Dios es tan bueno y bondadoso conmigo cuando yo vez tras vez estoy en desobediencia y en afrenta hacia Él? Esto es en cuanto al impacto del Evangelio, que nos molesta en sí, pero nos debería molestar para seguir creciendo en su gracia y bondad. Y esto es lo que va a introducir, va a conducir, va a empujar de forma consecutiva hacia el juicio de Dios, que se lo va a explicar en el capítulo 2. Ahora sí, para hacer un repaso más específico, ¿sí?, lo que estuvimos viendo en las diferentes lecciones, la siguiente imagen. Como mencionaba, todo mensaje necesita un escritor, un emisor, alguien que vaya y comunique. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo en la cárcel, Pablo conociendo la comunidad romana, Pablo pasando de ser amador de la ley, ahora a ser amador del Evangelio de Dios. Realmente Pablo, tomando el tiempo, tal vez imposibilitado de la escritura en su totalidad, pero aún así escribiendo a lo largo del capítulo 1, que es el Evangelio de Dios y su importancia. Como mencionaba, teniendo la posibilidad de presentarse como apóstol, con la primera sentencia y la primera oración, pero se presenta como siervo llamado a ser apóstol. Esto es en cuanto al emisor, el escritor, el que va y comunica el Evangelio de Dios. La siguiente vamos a ver un poco más en qué consiste el Evangelio de Dios en la siguiente diapositiva. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que Él había prometido. Todos tenemos en sí buenos recuerdos, buenas memorias, buenas anécdotas de nuestras propias vidas en sí, algún momento realmente agradable que le denota suma alegría y gozo. Pero uno de los mejores momentos que toda persona se pueda llegar a recordar es ese día específico cuando Cristo vino a su propia vida y cambió en su totalidad su mente, su forma de vivir, sus costumbres y sus deseos de querer servir a Dios. Simplemente porque el Evangelio de Dios consiste en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 menciona, entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo, como vemos en la siguiente diapositiva. También llamados. El Evangelio de Dios no refiere a unos pocos, a unos individuos, a unos selectos en ninguna parte, sino que Pablo, siendo el escritor, invita, entre los cuales también vosotros llamados, invita a cada uno de los que están leyendo en dicho momento cuando Pablo le llegó la carta, sino también más adelante cuando se siga leyendo dicha carta, invitando a todos los creyentes, no solamente a que sintamos dicho Evangelio, sino que también sigamos siendo propagadores de dicho Evangelio de Dios. En cuanto al impacto, sí, y esto es uno de los más, a partir del versículo 8, lo que menciona: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasando de un estado de escritor, explicando el Evangelio de Dios, a involucrarlos a los creyentes en sí, les vuelve a suscitar, a mencionar, no es que yo sea el inventor de dicha idea, Pablo les dice, sino que es el Evangelio de Dios, y por eso, porque alguien me lo predicó, yo estoy agradecido. Porque de alguna forma, en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 8, Pablo está agradecido con que le llegó el Evangelio, pero también está agradecido con que el Evangelio le llegó a los ciudadanos de Roma, y apelando a su honestidad y a todo lo que realmente refiere a las diferentes preguntas que allí se dieron. Como
¿Cómo es que manifestamos nuestra gratitud? ¿Quiénes son los testigos de dicha gratitud? ¿Cuál es mi deseo en esa gratitud? La actitud, ¿quiénes son los receptores? ¿Y a quién les falta mostrar mi gratitud? Esas preguntas que se van a suscitar allí, que se van a mencionar, se puede resumir en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo, pasando desde el versículo 1, el escritor, siervo, llamado a ser apóstol, agradeciendo todo el bagaje, el conocimiento que había adquirido bajo la ciudadanía romana, todo lo que había conseguido en su experiencia siendo ciudadano judío, él realmente requiere en su conciencia misma: soy deudor y estoy agradecido, les debo todo. Y la única forma que Pablo encuentra de agradecer a los de Roma es siendo el escritor y comunicando el Evangelio de Dios. Esto es en cuanto al impacto de primera persona de Pablo, pero y también me refiere al poder de Dios a partir del versículo, al poder del Evangelio a partir del versículo 16, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Te comunico un mensaje totalmente nuevo, diferente. ¿Y qué voy a hacer con dicho Evangelio? Con este Evangelio de Dios. El versículo 16 menciona a todo aquel que en él cree. Más adelante en el capítulo 10, no se pierda, para que todo aquel que en él invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solamente queda allí el impacto, sino que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Te presento el Evangelio de Dios, te presento su totalidad, tanto como buena noticia como mala noticia. Te presento que sí, hay un cielo para los que creen en Él, pero también hay un infierno para los que no creen en Él, y es lo que va a mencionar más adelante en el capítulo 2 en específico, en cuanto al justo juicio de Dios. Pero realmente Pablo quería estar con estos creyentes romanos hacia atrás, y compartiendo este poder del Evangelio, algo que no podía ocultarse, que no tenía posibilidad de quedarse bajo una caja, sino que realmente Pablo estaba ansioso de ir y compartir dicho poder con toda persona que crea y tenga una misma fe. Último, la que sigue. Si todos tenemos en algún momento un momento de explosión, de ira, de furia, de realmente rabietas y decir: ¿por qué es que realmente tengo que volverme a enojar bajo la misma situación? ¿Por qué es que realmente tengo que volverme a quebrantarme en rabia porque esto no va de acuerdo a mis planes? Si nosotros, siendo humanos, nos enojamos así en momentos que no nos agradan, cuán desagradable debe ser realmente frente a la ira de Dios. Y esto refiere porque simplemente hay una infracción de la ley, porque simplemente en un tiempo pasado cambiamos la verdad de Dios por la mentira, porque tal vez estamos entregados en las concupiscencias de nuestros corazones, porque tal vez estamos entregados a pasiones vergonzosas, porque realmente cada uno en sí, bajo su propia perspectiva, tal vez tenga recuerdos que no le gustaría volver a la memoria, recuerdos que digan: ¿de dónde me rescató Dios? Recuerdos de realmente decir: realmente estaba enemistado con Dios, realmente merecía el castigo de Dios, el castigo hacia el infierno, realmente merecía estar en afrentas. Pero en un momento particular, cada uno desde su propia perspectiva puede realmente decir: ya no estoy enemistado con Dios. En un momento particular, un escritor
un comunicador, alguien, un pastor, un misionero, compartió conmigo el Evangelio de Dios y desde ese momento hay algo nuevo en mí que no se puede explicar en términos científicos tal vez, pero realmente esto refiere en sí al Evangelio de Dios, que hubo una vida pasada, pero hay una nueva criatura ahora. La culpabilidad obviamente nos sigue molestando como conciencia en el tiempo presente, pero en el tiempo futuro, cuando Cristo venga, cuando nos enfrentemos frente al juicio de Dios, realmente ahí no va a haber posibilidad de que nosotros estemos furiosos y enojados con Él, sino que se van a derramar las copas de ira sobre toda persona que no cree en Él. Para ver un resumen rápido de todo lo que se va a ver, de lo que se vio en el capítulo 1, la que sigue, volviendo a lo que se explicó de una forma resumida en el capítulo 1, el escritor Pablo va a comunicar en qué consiste el Evangelio, con el propósito de que haya un impacto no solamente en los ciudadanos romanos que estaban allí como creyentes, sino que haya un impacto en los que van a creer después de él, un impacto tanto social, refiriéndonos a la propagación del Evangelio, sino también apelando a la conciencia de las diferentes personas. Esto refiriéndonos al juicio de Dios. Y como resumen en la última diapositiva, ¿sí? Ahí se llegan a apreciar la imagen de un celular, un dispositivo muy popular entre los tiempos presentes, pero frente al mensaje de Dios, al Evangelio de Dios, vamos a atender la llamada, vamos a poner el mensaje en vibrador o vamos a silenciar el Evangelio de Dios. Porque realmente si es un llamado importante, tal como mencionaba en el versículo 6, Romanos capítulo 1, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Obviamente uno, siendo creyente, estaría interesado en responder dicho llamado. O podemos ponerlo en vibrador, postergarlo, como cuando uno posterga la alarma para despertarse y decir, estoy ocupado, en este momento no estoy precisando ejercitar el Evangelio de Dios, en este momento puedo estar haciendo otras cosas, en este momento tengo otras prioridades. O directamente lo silencio durante todo el día, el celular tal vez, y solo me concentro en mi propia vida, en mi propia visión, en mi propio Evangelio, en mi propia buena noticia. Y me dejo concentrar en el Evangelio de Dios, el cual vino, murió y resucitó al tercer día. Esto es lo que refiere solamente al capítulo 1 de forma resumen en cuanto al Evangelio de Dios. Un mensajero, un mensaje, el contenido del mensaje y el impacto. Pero depende de cada uno de nosotros cómo vamos a responder y atender dicho llamado. Cómo vamos a responder frente al Evangelio de Dios. En la siguiente diapositiva muestra la imagen de la iglesia. Oramos. Después hay tiempo libre para saludar, para el café, té, mate que hay. Padre Celestial, pedimos, Señor, que estés comprendiendo más y más del Padre Dios, las significancias de todas las escrituras, de los Romanos y Juan, son más potente para mostrar amor, mostrar el Evangelio. Pedimos, Señor, que estés ayudándonos a sacar toda la oportunidad de detalles, de material, de información y de verdades que están en estas escrituras. Pedimos, Señor, tu bendición en parte de que quedan en la reunión de esta mañana y también en la reunión de cosas en la tarde. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos con tiempo. Y cuando escucha la música, venga adelante. Tomar asiento.